con poder. Ya estamos de regreso esta mañana y vamos a conversar con Francisco Cox, abogado, integrante de la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela. Queremos hablar con él de lo que implica, ¿no?, lo que está ocurriendo en Venezuela y las repercusiones que eventualmente pueden tener en países como el nuestro. Francisco, Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco. Francisco, alguien que participa de esta misión y que se ha formado obviamente una opinión a partir de hechos y de investigación y de trabajo en terreno y de muchas conversaciones también con personas afectadas e involucradas. Tú en algún momento declaraste, ¿verdad?, que hay una política de Estado para silenciar y perseguir a opositores en Venezuela. ¿Eso incluye hacerlo fuera de territorio venezolano? A ver, primero lo que es importante de informar es que nuestro estándar para llegar a esas conclusiones es un estándar que es bases razonables para creer. Este es un estándar más bajo, obviamente, que el de un tribunal penal, por ejemplo, que es más allá de toda duda razonable, o hay otros criterios como son balance de probabilidades. Este es el estándar, yo diría, más bajo. Este es con el que se inician investigaciones. Dicho eso, en nuestra investigación nosotros en uno de nuestros informes concluimos con bases razonables para creer que una persona, la persona Franklin Caldera, había sido secuestrado desde Cúcuta, Colombia, entonces en la frontera de Venezuela, por elementos del Ejército de Liberación Nacional, y después había sido llevado a Venezuela, donde se encuentra detenido. Eso es un poco o sea, ese es de los casos que nosotros vimos, eso es lo que vimos. También el uso de información o de inteligencia, más bien, en Colombia y Panamá, eso también lo documentamos con ese estándar que ya expliqué, que es un estándar más bajo que el de, obviamente, un tribunal penal. ¿Y cuánto sentido te hace el caso Ojeda en esa lógica? A ver, nosotros obviamente yo no puedo emitir opinión sobre el caso Ojeda porque no lo hemos investigado como misión de determinación de hechos. Rompería obviamente, yo creo que justamente lo que hay que hacer ahora es esperar cuál es la investigación del Ministerio Público de Chile, y esa investigación tiene que seguir manejando todas las hipótesis posibles. En mi opinión se tiene que hacer con participación de las víctimas, con información hacia las víctimas. Uno entiende que obviamente hay una etapa en que por justamente respetar la investigación y por no entorpecerla, se guarda cierta información, pero esto no puede excluir a las víctimas de la investigación permanentemente, porque eso lo que haría sería más bien establecer dudas sobre las conclusiones a las que se arriben si es que no tienen bases sólidas, sea cual sea la conclusión. Ahora, pero dado ese contexto y dada esta idea a la que ustedes han llegado, ¿verdad?, de que hay una política de Estado para silenciar y perseguir a opositores en Venezuela, ¿debiéramos considerar que todavía es una hipótesis totalmente válida la idea de que pudo haber habido un interés de Venezuela por participar del secuestro y eventualmente la muerte de Ojeda? Es que, como les digo, yo sinceramente no puedo concluir eso porque no hemos hecho esa investigación. No, te digo, pero mantenerlo como una hipótesis plausible, porque a partir del resultado hay gente que ya está diciendo que se descarta, como Lautaro Carmona, que se descarta cualquier intervención de Venezuela en esto. Yo creo que ni el señor Carmona ni nadie que no esté, bien informado de la investigación que se está llevando adelante por Chile puede emitir opinión alguna. Me parece que efectivamente las hipótesis tienen que estar sobre la mesa, y solo una vez que el Ministerio Público haya agotado su investigación y dé argumentos sólidos para descartar o confirmar las distintas hipótesis que pueden estar sobre la mesa, se podrá emitir una opinión. O sea, cuando tengamos acceso a la documentación, a las pruebas, a la evidencia, uno puede emitir una opinión en uno u otro sentido. O sea, lamentablemente esto, quizás con razón, no sé, o puede ser razonable, gente tomó posturas políticas. Aquí lo que hay que hacer es justamente, y lo que nosotros también tratamos de hacer en nuestro trabajo, es ser objetivo en el análisis de la información y de la documentación, de las evidencias que se vayan recogiendo. Saltar a conclusiones por uno u otro lado me parece que es irresponsable y no corresponde. De acuerdo. Déjame preguntarte, solamente para quienes no necesariamente están familiarizados con el trabajo,
y para poder darle un poquito más de contexto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela? A ver, el Consejo de Derechos Humanos creó esta misión el 2019 y nos encargó investigar desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detención arbitraria y delitos con enfoque de género, y posteriormente se nos amplió a graves violaciones de los derechos humanos. En este proceso nosotros emitimos un primer informe donde concluimos que efectivamente existía una política de Estado, una política desde el gobierno de Venezuela por aplastar o silenciar a la oposición, y para ello recurrían a las detenciones arbitrarias, a las torturas. Desapariciones forzadas de corto tiempo, que es una categoría que es distinta a la desaparición forzada quizás más conocida en Chile, pero son de corto tiempo. Esto es el estándar que ha establecido, ¿no es cierto?, distintos organismos de Naciones Unidas. Y el segundo año que tuvimos mandato, hicimos un informe sobre el comportamiento del sistema de justicia, esto es la Fiscalía y el Poder Judicial dentro de Venezuela, con relación a estos delitos, crímenes de lesa humanidad. Concluimos en esa época, donde determinamos que podía haber responsabilidad de Nicolás Maduro en estos delitos, dado que obtuvimos información de que se daban instrucciones, se elegían los objetivos por parte de los dos organismos de inteligencia, el SEBIN, que es el que se encarga de la inteligencia civil, y el DGCIM, que se encarga de la inteligencia militar. Posteriormente, ¿no es cierto?, concluimos que el sistema de justicia no solo asegura la impunidad, sino que también a veces contribuye a la comisión de estos delitos, como predateando órdenes de detención, usando evidencia plantada en las personas para inculparlas con detenciones arbitrarias. Y finalmente hemos hecho un análisis de estructura de aquellas personas aquellos que tienen alguna participación. Algunos no los nombramos, pero sí nombramos, por ejemplo, a la persona de Granco Arteaga, que es uno de los que dirige una de estas agencias de inteligencia. Francisco... Sí, solamente para precisar, en este esfuerzo, ¿cuánta colaboración o reticencia a colaboración en cambio encuentran por parte del gobierno venezolano? No, el gobierno de Venezuela no nos ha dado ningún tipo de colaboración. Lo que nosotros logramos es a través de entrevistas de insiders, que se llaman, colaboradores que dejaron las Fuerzas Armadas o los organismos de la policía o fiscalía, y también personas que estaban todavía dentro de estos organismos, que nos proveían la información y el análisis de la estructura de estos organismos. Pero el gobierno venezolano no reconoce ningún tipo de legitimidad a nuestro trabajo, no nos deja entrar y no nos ha dado ninguna colaboración. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que ustedes han llegado? Van 3 informes ya a estas alturas, ¿verdad? Y de la forma en que el Estado, encabezado por Nicolás Maduro en este caso, silencia y persigue a los opositores. ¿Cuáles son las formas usadas y de qué manera también lo ha hecho respecto de aquellos que están en el extranjero, por ejemplo? Mira, la forma un poco es justamente el empleo de esta política pública al nivel interno con el uso de la tortura, de la detención arbitraria, de la desaparición forzada de corto tiempo, y también, ¿no es cierto?, lo que hemos concluido es que en el último informe, que en el último tiempo se ha activado o se ha usado con mayor frecuencia lo que nosotros llamamos, entre comillas, represión blanda, que es el cierre de canales de comunicación, de radio, medios de comunicación, diarios. Ya casi no quedan diarios que no sean oficialistas, impresos al nivel de Venezuela. Y uno de más duro, que es este que describía inicialmente, que nosotros también concluimos que el Estado podía activarlo a voluntad. Esto es un poco lo que ha ocurrido, a quienes siguen las noticias de Venezuela, con la detención de Rocío San Miguel, una destacada defensora de derechos humanos, que justamente trabajaba y daba seguimiento a el comportamiento con militares o exmilitares detenidos. Y esto ha generado mucha convulsión, ¿no es cierto? Fue lo que provocó, ¿no es cierto?, un tuit por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, lo que redundó en la expulsión de esa oficina de Venezuela. También entiendo, Francisco, que se usa mucho la detención de familiares para que determinados personajes que pueden eventualmente estar fuera o dentro, pero no habidos necesariamente, se entreguen, o se acerquen. Así es.
Eso ha ocurrido, nosotros hemos documentado casos en ese sentido, en el cual se detiene, por ejemplo, al padre de una persona para que viaje y básicamente lo detienen en cuanto entre. También se detiene personas de su entorno familiar o para que justamente se entreguen las personas o detener esas personas, y también muchas veces se detiene al entorno familiar para generar intimidación y lo que puede ser una tortura psicológica. Este es el ejemplo el ejemplo de también Rocío San Miguel. Tú decías que se ha interrogado, se ha conversado, se han tomado declaraciones, testimonios de muchas personas, incluyendo también a ex militares. Estos 33 que fueron degradados y donde lista en la que figuraba efectivamente el exteniente Ojeda, ¿eran sujetos de interés de esta misión de Naciones Unidas investigando el tema de derechos humanos? ¿Se había conversado con ellos, con algunos de ellos? ¿Eventualmente se pensaba hacerlo, por ejemplo, con alguien como Ojeda? Yo lamentablemente no puedo dar esa información porque justamente por temas de confidencialidad y protección, nosotros no revelamos los nombres salvo el consentimiento expreso de con quien nos entrevistamos para dar esa información. Si no, los ponemos en riesgo. Entonces, sí, no, obvio. Es una medida de seguridad. Si tuvieras que hacer una descripción de qué otras cosas, Francisco, al menos te saltan a la vista en términos de preocupación y que debiesen ser abordados por esta comisión, ¿qué otros elementos agregarías a esta conversación? A ver, a mí me parece que los últimos eventos que han ocurrido en Venezuela son preocupantes, muestran lo que nosotros vaticinábamos o constatábamos en el informe del 2023, donde decíamos que se podía activar a voluntad esta represión dura, y lo hemos visto, ¿no es cierto? O sea, el caso de Rocío San Miguel, el caso de asesores de la candidata opositora Machado, la inhabilitación de la candidata opositora Machado, claramente muestran que el gobierno sigue manteniendo un control represivo muy fuerte y que la comunidad internacional tiene que estar alerta a eso y por lo tanto estar muy atenta a y promover la fiscalización y el respeto de los derechos humanos de las venezolanas y venezolanos dentro de Venezuela. No se les puede dejar solo, abandonarlos sin ningún tipo de escrutinio internacional. Ya hemos visto que se expulsó la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y es necesario mantener esta fiscalización. De lo contrario, la situación puede incluso empeorar. Haciendo abstracción de tu participación en la misión y de vuelta un poquitito a conversaciones que hemos tenido en el tiempo respecto de la instalación del crimen organizado en Chile. ¿Qué reflexión o qué aprehensión, qué preocupación tienes tú a propósito de este caso con la instalación del crimen organizado en Chile? Porque este tiene particularidades bien especiales. A ver, lo que se ve en el video, ¿no es cierto? Se ve una estrategia de detención bastante elaborada y por lo tanto demuestra que al parecer si es que el crimen organizado, ¿no es cierto? Están alcanzando niveles de casi táctica estratégica o táctica militar que es preocupante. La habilidad de cambio de vehículos, todo eso que ¿no es cierto?, que ha reportado la prensa, es algo que parece un poco más sofisticado de lo que estábamos acostumbrados, con lo cual pareciera ser que se está instalando, insisto, si es el crimen organizado, bandas más sofisticadas de lo que estábamos acostumbrados, incluso siendo el Tren de Aragua. Esto no era algo que se había visto con esta sofisticación, por decirlo. Por otra parte, creo que también hay en alguna parte algo positivo, que es la rapidez con la cual se logró dar con, al parecer, alguno de los presuntos responsables, con el cuerpo, y eso da cuenta de una investigación por parte del Ministerio Público y la policía, que me parece que sí da cuenta de ciertas capacidades instaladas y cierta capacidad de investigación, justamente. Entonces, me parece que desde ese punto de vista es algo positivo, siendo lo macabro, obviamente, que resulta la situación. Pero me preocupa, insisto, que
aquí, o sea, es más o menos inevitable si es que no tenemos mayor sofisticación en la inteligencia, en el control de el acceso a edificios, el acceso a calle, que estas cosas se pueden empezar a ocurrir de nuevo. El secuestro y la extorsión son ciertos delitos que son frecuentes en el crimen organizado y que son los que sufren yo diría quizás con mayor daño la población civil, la población común. Muy bien, te queremos agradecer, Francisco, estos minutos de conversación. Francisco Cox, abogado, integrante de la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, para poder abordar también este tema, que es, por cierto, bastante delicado. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Chao, gracias. Vamos a la pausa, Chao. pues, con música. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. Miami Sound Machine junto a Gloria Estefan. Hoy está de cumpleaños Emilio Estefan, este músico y productor cubano-estadounidense, cofundador del grupo al que estamos escuchando y con el que nos vamos a la pausa comercial. Ignacio, recordemos pronóstico del tiempo. Por supuesto que sí, en este momento en Santiago, cielos despejados, 13 grados. Para hoy se espera una máxima de 33 grados en la capital. Muy bien, la pausa, volvemos.